La casa de todos se titula el libro del abogado constitucionalista Patricio Zapata, con que pretende entregar herramientas para entender el proceso constituyente. Vamos a conversar precisamente con Patricio. Quiero mostrar en primer lugar el libro. Aquí está la portada del libro, si la vemos. Patricio, muy buenas tardes. Entiendo que además de escribir el libro, dibujaste la portada también. ¿Sí? Ahí está, a ver si podemos ver el diseño que también tiene ahí de ese dibujo en portada. Patricio, hay varios puntos bien interesantes en este libro. Hablas, de, entre otras cosas, por ejemplo, de los tipos de constitución. Constituciones valóricas, neutras, minimalistas. ¿Cómo debería ser la nueva constitución, la nueva casa de todos, para ocupar tus palabras, que debería construirse en Chile? Bueno, si uno parte de la base de que tenemos una sociedad plural, y que gracias a Dios no solamente tenemos diferencias, sino que estamos aprendiendo a reconocerlas y a vivir con las diferencias, yo creo que uno debería descartar como primera cuestión una constitución que estuviera demasiado teñida, una constitución que tuviera demasiado domicilio, demasiado apellido. Una constitución que fuera muy hija de algún sector ideológico en particular. Exactamente. De hecho, una de las críticas que creo que se pueden hacer con fundamento a la actual constitución es que pese a todos los cambios importantes que se le han hecho, y yo por lo menos valoro esos cambios, para mí no es la constitución de Pinochet hoy día, pese a todos esos cambios, sigue teniendo de alguna manera una afiliación que explica que algunos compatriotas nuestros se sientan mucho más cómodos, y uno ve, ¿no es cierto?, la forma en que acuden a la constitución cada vez que tienen un problema, y otros compatriotas se sienten más bien ajenos o alienados. Ahora, la idea no es cambiar eso por una situación inversa, te fijas, dar vuelta a la tortilla y hacer una constitución en la que socialistas, comunistas o izquierdistas se sientan felices y ahora sea la derecha la que deba sufrir, ¿no es cierto?, una constitución hostil. La idea de casa de todos es una constitución donde nos sintamos todos representados. Ahora, ojo, eso no significa constitución completamente neutral, porque creo que tampoco esa es la solución. Yo creo que no es posible. Pero ¿cuál es la diferencia que haces tú entre constitución neutra o neutral y una constitución valórica? Bueno, una valórica es la que tiene una definición sustantiva, que se la juega por ciertos principios muy fuertes. Neutral es aquella más bien que se concentra en las reglas. Si tú quieres, una especie como de estatuto de reglas, bien sobrio, bien espartano, sin adoptar definiciones. Ahora, hay un momento en que yo creo que una constitución demasiado neutral tampoco va a lograr el objetivo de concitar una cierta adhesión, una cierta lealtad ciudadana. Yo creo que las constituciones tienen que tener que ver con la historia de los pueblos, con la historia de los países. Y tienen que tener que ver con los pactos que hacemos como comunidad. Una constitución debiera incorporar cuestiones que dejen contentos o tranquilos, por ejemplo, al pequeño empresario y al empresario. Yo no me imagino una constitución para el Chile de hoy, en los próximos 30 años, que deje, por ejemplo, en la completa precariedad el derecho de propiedad privada, porque hay personas para las cuales es súper importante que sus ahorros, sus inversiones. Pero tampoco me imagino una constitución que no saca cargo de la situación y la demanda de los pueblos originarios. Estamos hablando de 700.000, 800.000 compatriotas que históricamente no se han visto reconocidos en nuestros textos constitucionales. Patricio, se ha hablado mucho del tema de los derechos sociales. ¿Qué tan garantizados deben estar? Hemos visto recientes ejemplos de constituciones sudamericanas en que hay un amplio abanico de derechos sociales que quedan garantizados por la Constitución. ¿Es conveniente avanzar hacia ese tipo de constituciones? Bueno, así como no hay un solo concepto de constitución, no hay una sola manera de reconocer los derechos sociales. A mí por lo menos no me acomoda la idea de llenar la constitución de promesas, creando la expectativa de que tu pensión, tu atención de salud, tu sueldo va a mejorar porque hicimos una constitución más generosa. Creo que eso no ha funcionado. Pero ojo, hay muchos países que hacen un reconocimiento a ciertos mínimos básicos de dignidad, a ciertos márgenes de igualdad y fraternidad, que lo hacen sin que eso signifique, primero, sin que eso signifique empoderar a los jueces para que hagan política social. Yo creo que la política social la tenemos que hacer todos a través de nuestros representantes. Yo no estoy porque un juez decida si hay que tener más camas en el hospital de Quillota o si hay que pagarle más a los profesores. Eso tenemos que decirlo como comunidad. No necesitamos eso para tener derechos sociales. La República Federal Alemana, por darte un ejemplo, se reconoce como Estado social y democrático de derecho, pero no le entrega a los jueces la tarea de cumplir esa promesa, sino que más bien le ordena al legislador que haga un trabajo al respecto. Entonces, aquí hay también, yo creo, de repente un cierto cuco. La razón por la cual en algunos países esto no ha funcionado ha sido por la manera en que tú estableces los procedimientos. Yo creo que no es un pecado que nosotros le digamos a nuestra comunidad, ¿saben qué más? Aquí hay cosas que nosotros como mínimo de dignidad tenemos que transformar en derechos. Así como es un derecho tuyo que no te vengan a buscar en la mitad de la noche y te lleven sin una orden judicial. Y yo creo que tú no estarías de acuerdo, ni yo estaría de acuerdo, en una constitución que no me asegure esa garantía.
yo creo que la posibilidad que el día de mañana, por ejemplo, tengamos que adoptar políticas de austeridad, no hay que descartarlo, en que, como lo han hecho algunos países en Europa, en que tú tengas que tomar ciertas pensiones o ciertos beneficios sociales. La manera en que tú lo haces no es igual si tú has entendido que esos beneficios sociales son derechos y por lo tanto la discusión se hace de una cierta manera, que si tú simplemente piensas que es lo mismo que crear una nueva estación del metro o comprarte un nuevo avión F-16 o F-18, comprarte 4 F-18. Cuando tú tomas un interés social y tú dices, esto es un derecho fundamental, tú estás diciendo, esto tiene un valor especial para la comunidad. Este es el tipo de cosas que no las discutimos por mayorías simples, no las discutimos del mismo modo que discutimos el resto de las cosas. Hay también algo sobre el tema de la democracia directa y me parece ver más bien un cierto escepticismo a los mecanismos de democracia directa. ¿Se ha puesto demasiada esperanza, demasiada confianza en que se puede avanzar de una democracia representativa a mecanismos de democracia directa? Bueno, ojalá no se transmita eso demasiado bien, porque yo lo que desconfío es de aquellos tipos de mecanismos de democracia directa que vienen, si tú quieres, de arriba para abajo, cuando yo permito que un presidente, cuando quiera, como quiera, le pregunte a los ciudadanos, ¿quieren ustedes que yo vaya a una reelección? La democracia plebiscitaria, en que tú, en el fondo, refuerzas el poder del presidente. Todo esto barnizado o revestido de la participación popular. Pero a mí sí me gustan mucho mecanismos como los que hay en Uruguay y en Italia, en que desde la ciudadanía, por ejemplo, tú juntas firmas suficientes, porque hoy día estamos discutiendo algunas cosas en el Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada contra la existencia de un Tribunal Constitucional, pero a mí me gustaría que cuando sale una ley, ya sea reforma tributaria, o reforma laboral, o ley de aborto, o la ley que tú quieras, y existen ciudadanos que no se sienten conformes, que sienten que sus representantes no han encarnado adecuadamente lo que ellos querían, que tú tengas la posibilidad, más que ir al Tribunal Constitucional a tratar de arreglarlo ahí, que tú pudieras juntar un número de firmas suficiente y lo que se llama referéndum revocatorio. Eso, fíjate, eso obligaría a los parlamentarios, al momento de legislar, a tener un ojo puesto en la ciudadanía. Los obligaría a estar explicando en esa semana distrital, bueno, yo estoy haciendo esta ley por esto y por esto. Las razones para apoyarla, porque sabrían que existe la posibilidad de que la ciudadanía, de repente, manifieste su desacuerdo y borre esa ley. Así como eso, yo, por ejemplo, soy muy partidario de que nosotros tengamos mayor control sobre los partidos políticos. Yo creo que cuando un parlamentario decide dejar el Parlamento y va, por ejemplo, a ocupar un ministerio, más que ser ocupada su vacante por un designado por su partido, creo que deberíamos tener elecciones complementarias para que los propios ciudadanos del distrito elijan, premiando o castigando al propio partido, pero elijan al representante. Así que más bien yo soy partidario de una combinación virtuosa entre las viejas tradicionales instituciones del siglo XIX. A mí me gustan los congresos, me gustan los partidos políticos bien armados, pero con un chorro del siglo XXI, porque esto no es un problema de Chile, esto es un problema mundial. O sea, el que crea que vamos a hacer esta discusión solo pensando en lo que pasó en el 80 o el 85, no está pensando en lo que pasa hoy día en España, lo que pasa en el norte de África. ¿Para qué? Es tan evidente, ¿no es cierto?, para los que quieren ver, que tenemos que hacer una apuesta al día de nuestra democracia. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo se llega? Porque cuando sale una casa de todos, se está hablando finalmente de un cierto consenso, de un ponernos de acuerdo sobre ciertas reglas para escribir la Constitución. Ese acuerdo hoy día no parece existir, porque hay algunos grupos que dicen que tiene que ser vía Asamblea Constituyente, hay otros grupos que están totalmente cerrados a ello. Se ha lanzado un proceso constituyente que parece bastante incierto, que más bien parece querer echar a andar un proceso que puede tener distintas derivaciones finalmente. ¿Hay una fórmula para consensuar esta construcción de la Casa de Todos? Bueno, a mí me gusta la aproximación que propuso la presidenta, porque efectivamente esto supone en algún momento que las distintas fuerzas que representan al resto, porque no vamos a estar los 19 billones sentados en alguna parte, lleguen a ciertos acuerdos y probablemente todos los grupos van a tener que ceder, porque tú no puedes imponer en la Constitución tu ideario óptimo o perfecto. Pero el punto es, partimos por un protocolo de acuerdo que firmamos hoy día los 7 u 8 iluminados, o lo hacemos de una manera diferente, una manera que se haga cargo de esa realidad que te explicaba al principio. El año 2005 hicimos una reforma súper buena. Yo por lo menos la encuentro una buena reforma. Le hicieron políticos talentosos, políticos que tienen una historia que mostrar. José Antonio Veragallo, José Miguel Insulza, Andrés Chadwick.
Pero ¿qué le faltó a esa reforma? Mirando con la ventaja del tiempo, claro, no cuesta nada ser general después de las batallas. Yo en su momento estaba feliz con esa reforma. Pero ¿qué nos faltó? Yo creo que nos faltó hacer el recorrido completo. Creo que es súper bueno, por ejemplo, que el próximo año nos dediquemos más que a hablar, nosotros los profesores, a escuchar. Y contra lo que piensan algunos, porque aquí hay gente que uno escarba un poquito detrás de su supuesta modernidad y uno encuentra un profundo desprecio por el 99% de sus compatriotas. Son todos unos tontos, unos ignorantes, los van a manipular, van a votar por el que le... Y uno se encuentra con sorpresas súper bonitas, especialmente entre los más jóvenes. Hay un inmenso deseo de pensar en el país. La gente cuando empieza a conversar estas cosas no está pensando cómo voy en la parada. Fíjate que rápidamente, yo he estado en muchísimas asambleas universitarias, en regiones, la gente se da cuenta que esto tiene que ver con qué sacrificio estamos dispuestos a hacer para que nuestro proyecto país tenga más posibilidades en 20 años más. Por ejemplo, los capitalinos. ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer para que se descentralice en serio? Esa élite nuestra, de la que yo soy parte, y quizás tú también eres parte, ¿no es cierto? Personas que nos hemos educado en ciertas partes, tenemos un origen social, racial, de una cierta manera, para los cuales ha sido muy cómodo vivir este país. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a que tengamos más mujeres de verdad en el Parlamento? A que tengamos más personas de origen mapuche, a que tengamos... Entonces, la pregunta rápidamente deja de ser, ¿qué me va a dar? Un poco lo de Kennedy, ¿no es cierto? No preguntemos tanto qué me va a dar la Constitución a mí, qué me va a dar Chile a mí, sino qué estamos dispuestos a hacer para que este proyecto país... Yo no me aproximo a este debate desde la rabia, la frustración, la indignación. Yo no pienso que estemos en un país que no valga la pena. De hecho, yo no hablo de este país, yo hablo de mi país. Y esa es una diferencia muy importante, digo, porque realmente la gente que habla de este país lo hace con una cierta distancia psicológica no, mi país, nuestro país. A mí me gustan muchas cosas en nuestro país y nuestro orden jurídico no es un desastre. Pero, ojo, si no hacemos las cosas que hay que hacer, los problemas de deslegitimidad creciente nos van a pasar la cuenta en poco tiempo más. Patricio Zapata, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. No, gracias a ti por escuchar y a los auditores por darnos tiempo. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es el resumen ejecutivo de CNN Chile.